Bienvenidos otra vez a los miércoles de San Antón, hoy con el horario ligeramente cambiado por necesidades. Pero aquí estamos con vosotros, fieles a la cita de estos encuentros sociales, culturales, auspiciados por Mensajeros de la Paz y de la mano del Padre Ángel. ¿Qué es lo que pretendemos? Lo digo todos los miércoles y lo repetiré. Convertir esta iglesia en un meeting point, el punto de encuentro. Que no solo sea el punto de encuentro para los creyentes, sino para todos. Las puertas abiertas para los sin techo y para todos aquellos que quieran entrar aquí. Hoy es un día grande, un día enorme, diría. ¿Por qué? Porque tenemos a una mujer extraordinaria que, por lo que luego vamos a decir, ha revolucionado el panorama de la literatura. Y fundamentalmente porque creo que de eso va la charla de hoy, sobre literatura. Y quiero hacer una entradilla para, desde mi punto de vista, centrar lo que yo entiendo que es literatura. Hace muchos años, exactamente 70.000, no había nacido el Padre Ángel, ni siquiera María, ni tan siquiera yo, se produjo una revolución que, a partir de la cual el mundo no fue el mismo. Se llamó la revolución cognitiva. ¿Qué quiere decir eso? Pues que los hombres, los humanos, empezamos a tener ideas abstractas. Ideas como justicia, ubicuidad, equidad, empatía, y eso nos separó para siempre de los animales. A partir de ese momento ya no volvimos a ser animales y emprendimos el camino de la humanidad absolutamente solos. En aquella época, ¿cómo se producía la transmisión de los conocimientos? Por la tradición oral. Es decir, si un padre decía a su hijo, llueve, los campos se anegan y muere el ganado, el receptor de tales ideas tenía que hacer una abstracción intelectual para asociar lluvia con inundación y con muerte de animales. Al perpetuarse la tradición oralmente, reconozco que no era fiable, pero no era eso del todo malo. ¿Por qué? Pues porque la propia tradición hacía que los receptores suprimieran, modificaran, enfatizaran, de tal forma que, aunque la tradición no era fiable, fundamentalmente era enriquecedora y cada uno tenía su tradición. Y sí, y se inventó por entonces, hace 5.000 o 6.000 años, la escritura. Primero como necesidad estrictamente para los mercaderes. Luego para los pactos jurídicos, las leyes que fueran objetivamente observables sin lugar a interpretaciones. Y luego los poderosos se hicieron con el mando de la escritura para ensalzarse. Y ese fue el principio de la literatura, porque los reyes lo que querían era, sí, ensalzarse, inmortalizarse, pero de una forma estéticamente bella. Por fin había escritores que conseguían escribir bello. Y eso exigía dos abstracciones. Una, interpretar a palabras, a párrafos, a capítulos, en definitiva, a ideas, la propia escritura, los signos de la escritura, y seguir interpretando los símbolos de aquellas palabras que inventamos hace 70.000 años. Gutenberg, aproximadamente en el año 1500, inventó la imprenta, pero fundamentalmente todo seguía igual. De acuerdo, se democratizó, se expandió la literatura, en definitiva, la cultura y los conocimientos. Y fue a partir de los siglos XVII, XVIII, XIX y XX cuando la literatura formó parte de nuestras vidas de una forma inseparable. A base de revoluciones, y todos conocemos literaturas, literatos y personajes de literatura. Pero este panorama, que suena muy bonito, no es todo lo esperanzador que a mí me gustaría ser. El siglo XX trajo muchos inventos, pero dos que no son necesariamente malos nos han cambiado. Son la televisión y el cine. ¿Qué es lo que ha pasado con ellos? Pues simplemente que aquella abstracción intelectual, el mundo del simbologismo, se cambió por el de la imagen. Dejamos por completo de pensar y ahora simplemente nuestra actividad se ha vuelto totalmente pasiva ante el dominio de la imagen. Y hoy estamos en crisis. Creo que la educación en la que hemos sido formados muchos de los que tenemos más de 50 y 60 años
aquella que se fundó con Leonardo da Vinci, con Mozart, con Einstein, con Faulkner, porque en esta iglesia hay verdadera veneración por Faulkner, como decía la película Amanece, que no es poco. No interesan o interesan cada vez menos. Y por esa misma razón creo que el literato es cada vez más importante. Voy a contar una pequeñita anécdota. Un crío de 8 o 9 años era un fanático de las aventuras de Tintín, del belga Hergé. Y estrenaron una película interpretada por personajes reales. Los abuelos le llevaron al nieto a ver la película entusiasmados. Y cuando salieron le preguntaron, ¿te ha gustado? Y el crío dijo, no. ¿Por qué? Porque la voz del capitán Haddock no es la misma que la de los tebeos. Es decir, que entre Hergé y aquel crío de 8 años, entre ambos habían hecho una obra de arte creada, sugerida por el autor y completada por el oyente. Kafka quiso quemar todas sus obras antes de morir, pero la literatura es fundamentalmente comunicación. Y por eso tenemos hoy aquí a María Dueñas, que nació en Puertollano. Me imagino que Puertollano sería lo que decía el poeta alemán, que no me viene ahora mismo su nombre, la única verdadera patria es la infancia. Puertollano supongo que sería eso. Y doctora en filología inglesa y ahora catedrática en excedencia. Profesora titular en excedencia. En excedencia. Hasta que llegó Sira. Llegó Sira, una íntima amiga nuestra, que revolucionó su vida y la de los literatos. Fue la novela El tiempo entre costuras, a la que siguieron otras 3 y una quinta, que es la segunda parte de aquella Sira. Y ha revolucionado, primero porque las mujeres están de moda en la literatura, lo que creo que es una puerta abierta a un mundo completamente distinto. Y fundamentalmente porque, ha sido llevada al cine, creo que sigues detrás de los productores que te buscan. Y quiero que nos hables de tu vida y de tus obras. Y empezando por una pregunta. ¿Tu explosión a la literatura ha sido tardía en tu vida, por entender que tienes que leer antes de escribir? Bueno, muchas gracias, Fede, por tus preguntas. Voy a quitarme la mascarilla, con vuestro permiso. Permíteme un segundito antes de responderte para daros las gracias por esta invitación a ti, al Padre Ángel, que lo tenemos aquí sentado en la audiencia. Y de verdad que para mí es una alegría y es un honor compartir esta charla de mesa camilla, como me dijo el padre en su momento, y yo creía que era una metáfora para hablar de familiaridad. No, es mesa camilla de verdad, y estoy encantadísima de compartir este rato con vosotros. Bueno, y ahora ya sí que nos vamos a la pregunta. Yo nunca tuve la ambición, ni la aspiración, ni la ilusión de convertirme en escritora. Yo simplemente me dediqué durante largos años a mi carrera profesional como profesora de universidad, a trabajar en mis clases, en mis proyectos docentes, en mis asuntos de investigación o de innovación, y simplemente sucedió que cuando ya tenía más o menos estabilizada gran parte de mi vida profesional, mis hijos iban creciendo, pues decidí escribir una novela porque siempre he sido buena lectora, porque siempre me he tenido una imaginación fértil y siempre he vivido en el mundo de las letras, de la lengua, de las humanidades, y entonces arranqué sin saber a dónde iba a llegar esa novela, sin tener la menor idea. Yo era totalmente ajena al mundo editorial, escribí mientras compaginaba mi actividad de todos los días con lo que iba surgiendo de mi mente, iba volcando a las no iba a decir a las páginas, al documento de mi ordenador, y así fue como acabó saliendo Sira. Entonces, no es que yo estuviese esperando hasta cumplir los 40 y alguno, leyendo y haciendo mi vida para empezar entonces a escribir. Es que simplemente surgió entonces. Pero sí es cierto que probablemente yo no habría sido nunca la escritora que ahora soy sin tener todo ese bagaje a las espaldas, lector,
personal, experimental, si podemos llamar así, familiar, en fin, todo va nutriendo y todo suma. ¿Cómo has entendido cómo surgió Sira? Me refiero a que Sira no surge de la noche a la mañana. Supongo que tuviste una idea iniciática y luego la fuiste perfilando. Seguramente a base de retazos tuyos, personales. Sira en alguna medida tiene algo de autobiográfico, aunque la sitúes en una época distinta, en lugares distintos. Yo en lo personal creo que te pareces más a Blanca que a Sira. ¿Cómo empezó el tiempo entre costuras? Pues mira, Sira es que surge en un principio no iba a ser la gran protagonista del tiempo entre costuras, surge de una manera casi funcional o instrumental. Lo que sí tenía claro desde el principio, la única cosa que tenía clara cuando arranqué no ya a escribir, sino a pensar en esta novela, era el escenario. Yo quería volver la mirada a la vida de los españoles en el protectorado que nuestro país tuvo en Marruecos durante las primeras décadas del siglo XX, porque esa es la tierra de mi familia materna, allí nació mi madre, allí vivieron mis abuelos y toda mi familia durante más de 30 años y yo había vivido con esa memoria siempre, compartida sobre todo por mi madre en casa, pero bueno, la familia en general, cómo era la vida en aquel Tetuán, cómo era la vida en el protectorado, en el norte de África, alguna conexión con Tánger. Y yo pensaba que eso era un patrimonio magnífico de nuestra historia más reciente, que no era demasiado conocido y que se había tratado muy poco en la narrativa contemporánea. Entonces decidí empezar a investigar sobre aquel mundo para, digamos, tener una idea clara de por dónde podría ir una novela situada ahí, porque yo contaba con lo que me habían hablado toda la vida en mi casa, ¿no? Yo sabía cómo era Tetuán, sabía qué hacía allí la gente, qué se comía, qué hacían en verano cuando iban a la playa, qué hacían en invierno cuando iban al colegio. Sabía las cosas del día a día, sabía la pequeña vida costumbrista de aquella gente, pero desconocía la gran historia del protectorado y la gente que por allí se movió en aquellos años. Entonces empecé a investigar y encontré unos personajes históricos que me parecieron fascinantes, entre luces y sombras, pero fascinantes. El coronel Beigbeder, Juan Luis Beigbeder, que fue alto comisario de España en Marruecos y después fue ministro de Asuntos Exteriores con Franco, y su amante de aquellos tiempos, la inglesa Rosalinda Fox. Entonces, en su vida pública y en su vida privada fueron unos personajes interesantísimos por todo lo que les tocó vivir, por la manera en la que asumieron tanto las responsabilidades públicas como su vida privada. Y entonces tuve claro que yo quería que estos personajes estuviesen en mi novela, pero no quería escribir una novela puramente histórica con ellos como protagonistas, y entonces decidí crear un personaje de ficción que nos fuera dando continuidad al hilo narrativo de la novela, pero que nos sirviese para que a través de sus ojos pudiésemos ver quiénes fueron Beigbeder y Rosalinda Fox. Y este personaje que yo ideé fue Sira. Sira Quiroga, una modistilla del Madrid más castizo, de la Plaza de la Paja, que no tiene grandes ambiciones en la vida, que no tiene más aspiraciones que convertirse en modista, igual que fue su madre y posiblemente varias generaciones de mujeres en su entorno, y que por una serie de coyunturas, una pasión amorosa, luego que arranque la guerra civil de manera inesperada, por una serie de vicisitudes acaba en Marruecos. Y así es como nace Sira, como un personaje casi instrumental para guiarnos a través de la vida de los otros personajes históricos. Lo que pasa es que con lo que yo no contaba del todo, y ahí es la magia de la literatura, que igual que existe para los lectores, existe para los escritores, es cuando los personajes te trastocan tu voluntad a veces, ¿no? Esa Sira que para mí iba a ser casi un personaje
en un plano principal, pero menos interesante que los históricos. Al final gana enjundia, gana complejidades, gana entereza como persona o como personaje, pero digamos con aspectos más humanos, más relevantes, y se acaba convirtiendo en la protagonista absoluta de la novela. Y en cambio esos personajes históricos que yo pensé que iban a ser los principales pasan a un plano más secundario. Creo que en el tiempo entre costuras hay dos aspectos. El protectorado, digamos el protectorado bañado por el Mediterráneo y por el sol del Mediterráneo, ese protectorado apacible, pero de repente dramatizado por el drama que fue no solamente la Guerra Civil Española, sino los inicios realmente sombríos de la Segunda Guerra Mundial. Todos los personajes que aparecían benignos en un contexto, de repente se dramatizan cuando las circunstancias cambian. Sí, totalmente. Es que como España no participa en la Segunda Guerra Mundial, a veces no se nos olvida, pero bueno, se nos pasa un poco por alto que en el año fin del 39, año 40 y años sucesivos hasta el 45, aunque en España preguntamos ¿qué se vivió en España del 40 al 45? Y todo el mundo dice la posguerra, nuestra posguerra, que es cierto, pero también hubo de una manera más sumergida, o menos, porque también fue evidente en algunos casos, aquí hubo muchas tramas y muchas conspiraciones y mucho movimiento político y social y propagandístico y humano que tuvo que ver con la Segunda Guerra Mundial, que aunque España no participase activamente, bueno, excepto con la División Azul y algunas cosas un poco más tal, pero por la conexión de Franco con el eje, sí que toda España y Madrid de una forma muy particular se convirtió en un tablero de juego para montones de idas, venidas, conspiraciones y todo tipo de negociaciones y de actividades vinculadas a la Segunda Guerra Mundial. Y entonces ahí es donde entra Sira como colaboradora poco informal, pero bueno, muy activa, muy ejecutiva de los servicios secretos británicos en aquellos años, pues desde el 40 hasta el 45. En una sociedad polarizada por el germanismo o por los aliados. Y ella, de una forma natural, sin pensarlo, porque ella no tiene ninguna aspiración política en ningún sentido, se ve envuelta por puro sentimentalismo. Ella sentimentalmente se alinea más a favor de los británicos que del eje. Sí, lo hace por un sentimentalismo, pero con sentido, ¿no? Ella es todavía inocente, vulnerable, es influible o influenciable, a ver cómo lo digo mejor, por las personas que tiene a su lado con voz más poderosa que ella, digamos, ¿no? Entonces, cuando a ella le proponen los británicos colaborar abriendo un taller de costura en Madrid y extrayendo información, la información que oye de las clientas alemanas, esposas de estos altos cargos nazis que hay por la capital, ella quiere negarse, pero hay dos personas que la convencen, ¿no? Y con los que ella tiene una relación, bueno, digamos tres personas casi, ¿no? Una está en el pasado y dos en el presente. La convence, por un lado, su madre. Y ahí hay un vínculo muy emocional que le dice, si su madre, dentro de ser Dolores, una simple modista, para nada cultivada, pero con un sentido común muy claro, le dice, nuestro país no puede pasar por otra guerra. Y si Franco sigue con esta relación tan afín o afectuosa con los alemanes, hay posibilidades. Y este pobre país, con lo que ha sufrido, con la desgracia tan enorme que ha supuesto una guerra civil, no puede meterse otra vez en otra guerra. Hija, si tú puedes ayudar a que eso no pase, aunque sea con un granito de arena, hazlo. Ponte a favor de los británicos e impide en la medida de lo posible, que va a ser poquita, que así sea. Entonces, digamos que ese instinto natural de supervivencia casi de su madre, por un lado, la hace que se lo piense. Y luego, por otro lado, está Rosalinda Fox, su amiga, la amante del coronel Belvedere, que es británica y que le ruega que se ponga y de hecho que es un poco quien articula todo el engranaje, quien hace que se ponga de lado. Y después a ella le queda también el recuerdo de Marcus Logan, del agente del Servicio Secreto Británico que se hizo pasar por periodista y con ella
ella tuvo una primera relación que no llegó a consumarse nada serio, pero bueno, ahí hubo una cierta atracción que después pasará a ser una relación sentimental en el futuro. Y entonces digamos que esos tres elementos, como tú dices, emocionales, sentimentales, son los que la hacen a ella implicarse en esta tarea. No es su ideología, no es su ambición por convertirse en una chica espía o algo por el estilo. No, ni mucho menos. Es simplemente el criterio que para ella resulta válido de personas a las que es constante en el personaje de Sira su vulnerabilidad. Sí. Generalmente sale muy tocada de sus relaciones con los hombres. Creo haber entendido que esa vulnerabilidad es precisamente la que le hace fuerte, la que se decanta y la que se mete en un mundo peligroso y duro que ella además desconoce. Sí, porque a mí me gustaba la idea desde el principio, cuando yo proyectaba cómo iba a ser Sira y qué evolución iba a tener. Yo no quería hacerla una superheroína al uso, ¿no? Es una mujer con ambiciones, con fortaleza, que nunca se rompe, que siempre está dispuesta a todo. En absoluto, yo quería que fuera una chica común y corriente que va evolucionando. Me gusta que mis personajes evolucionen a lo largo de las tramas de la novela, que no sea simplemente acción, acción, acción y que eso no afecte al interior de los personajes. Yo quiero que vayan cambiando en la medida en que van aconteciendo cosas distintas en su entorno. Y entonces Sira es muy vulnerable al principio, es ingenua, es incauta en el arranque del tiempo entre costuras. Y a lo largo de la novela va cambiando, se va curtiendo, sigue teniendo muchos miedos constantemente, sigue teniendo dudas constantemente, pero poco a poco, digamos que va avanzando con un paso un poquito más firme. Y ahora ya cuando demos el paso a Sira, la siguiente novela... ¿A Sira 2? A Sira 2, exactamente. Ya sí que la vamos a ver convertida en una mujer mucho más fuerte, digamos. Bueno, o no sé si es fuerte la palabra. Bueno, luego hablaremos de ella. Bueno, y lo hemos hablado antes. Y de repente el tiempo entre costuras salta al mundo cinematográfico con todos los peligros que ello entraña. No vamos a hablar de la serie, porque las series están para los gustos y los colores están para defenderlos quien quiere. Pero tu visión personal, ¿te has visto en alguna medida traicionada por el personaje cinematográfico o te ha gustado? ¿Te han dejado opinar o ha sido el director quien ha impuesto sus criterios? Mira, me encanta que hayas usado la palabra traicionada, porque precisamente es la que uso yo cuando hablo de por qué he estado muy a gusto y me han parecido excelentes las adaptaciones de mis novelas. Y es porque en ningún momento han traicionado, digamos, el alma, ¿no? El espíritu. Bueno, en esta casa no sé si es un poco irreverente hablar del alma de los personajes de las novelas, pero bueno, en el sentido metafórico. Eso es para mí lo principal. Yo no quiero ni espero, ni exijo, ni muchísimo menos, que mis novelas estén trasladadas fielmente, capítulo a capítulo, página a página, al guión que después va a ser la serie. Yo lo que quiero es que no traicionen el alma de la novela. Y en ese sentido han sido muy respetuosos, tanto con El tiempo entre costuras como después con La templanza. Yo he participado relativamente poco, pero sí que han sido muy generosos conmigo y me han permitido, los productores, y en fin, ya nos conocemos, tenemos una relación muy fluida y muy cercana. Y yo lo que he hecho es supervisar los guiones de todos los capítulos. He hablado mucho con los guionistas, que han sido encantadores, muy cercanos, muy flexibles. Han venido a desayunar a mi casa, nos hemos pasado mañanas enteras charlando. Y después mis propuestas, pues algunas cosas las han aceptado, otras menos. Posiblemente porque hay razones de producción que a mí se me pueden escapar y que es que yo puedo tener una idea magnífica, pero después me dicen, ya, pero es que esto cuesta hacerlo 60.000 euros para medio minuto o 15 segundos. Entonces, no. Bueno, pues ya está, lo puedo entender perfectamente. Pero en general yo sí que he quedado contenta. Y yo entiendo lo que decías, que no todo el mundo, y no pasa siempre, pero bueno, yo he tenido la suerte de
de haber dado con unos buenos compañeros de viaje en estas aventuras, ¿no? Con A3 Media Estudios, que después fue Buen Día, con Boomerang y y ahora últimamente con Amazon Prime. O sea que, en general son unos compañeros excelentes y ahí seguimos. Una de las poquísimas adaptaciones geniales de una novela genial, Mataron Ruiseñor. El personaje de Atticus Finch nos ha afectado a todos. Harper Lee acudió al rodaje y le decía que estaba todo bien, dice, pero mi padre, que era el papel que interpretaba Gregory Peck, decía, está mucho más gordo. Dice, le voy a dar el reloj que utilizaba mi padre en los juicios para que se lo ponga. Y en efecto, y es el reloj Gregory que aparece Peck, al principio. Eso es. Es una excepción. Sí. Creo que el lenguaje cinematográfico es distinto. Supongo yo que la construcción de un guión no tiene nada que ver con la construcción de una novela. Los tempos, la estructura, la novela, en muchísimos párrafos no hay ni ápice de diálogos y, sin embargo, un guión cinematográfico los tiene que tener forzosa e innecesariamente. Cuando lleven al cine a Sira 2, ¿vas a seguir con la misma táctica de dejar hacer? No pienso. No, es broma. No, mira, ahora están ya trabajando los guiones de Las hijas del capitán, que es mi cuarta novela, y ahí sí que voy a tener un poquito más de participación, voy a entrar de alguna manera, aún por definir del todo, en la producción ejecutiva. Y yo confío en que cuando Sira avance, porque de momento, digamos que hay ganas de hacerla, pero acaba de salir la novela, mejor que la disfruten los personajes, que veamos qué va a pasar con Las hijas del capitán, pero a mí me gustaría entrar de una manera un poco más activa, igual en parte de producción ejecutiva, y ya veremos de qué manera. Bueno, ¿y cómo está yendo la promoción y las ventas de Sira 2? Pues la verdad es que muy bien. Ha sido un momento excelente porque ha coincidido con que al final vemos un poquito de luz en este túnel negro en el que llevamos tanto tiempo metidos. Y entonces digamos que el primer encuentro con lectores fue justo Sant Jordi, porque la novela se publicó el 14 de julio, Sant Jordi el 23 con 9 días de distancia, que fue un Sant Jordi al que todos íbamos como, ¿qué va a pasar aquí? El año pasado se canceló todo, este año no se sabía, siempre hay mucha gente, ¿no? Y puede ser un momento de descontrol para el virus y en cambio se hizo todo muy bien, los lectores se portaron de una manera magnífica, los libreros prepararon todo con sumo cuidado, la organización fue excelente y entonces arrancamos con Sant Jordi presentándola a los lectores y desde entonces la acogida ha sido magnífica y bueno, seguimos con mucha prensa, con menos viajes que otros años, con menos que otros libros. Normalmente yo cada vez que empieza una promoción pues voy por zonas, por toda España, moviéndonos. Después hay un salto a Latinoamérica. Este año lo estamos haciendo casi todo, con muy poquitas excepciones, a través de Zoom, a través de teléfono, a través de videoformas diversas. Y bueno, aún así los lectores lo están acogiendo con un cariño y una alegría inmensa, así que muy bien. Quería que nos hablaras de Blanca. Blanca es la protagonista de tu segunda... De Misión Olvido, sí. También una mujer vulnerable, una mujer incluso arrinconada, que huye desesperadamente y de la forma más insospechada encuentra un nuevo rumbo a su vida. Sí, Blanca Perea es un personaje, ya la veo un poco en el pasado, pero yo le tengo un cariño enorme. Me han preguntado muchas veces, porque Blanca es una mujer de nuestro tiempo, de mi edad, profesora de universidad, con 2 hijos, o sea, más o menos responde a mi perfil. Y me han preguntado muchas veces si hay mucho de mí dentro de ella, si es mi alter ego. Tal. Siempre digo que no, en absoluto. Blanca es Blanca, yo soy yo. Ella podría ser alguien muy cercano a mí, una amiga, una hermana, una compañera de despacho, una colega de trabajo, pero no soy yo en absoluto, pero sí que por esa cercanía le tengo un cariño y un afecto muy especial al personaje, ¿no? Es, digamos, la más cercana a mí en todos esos aspectos. Al contrario de Sira, que se va haciendo desde más jovencita, a Blanca ya la conocemos con 40 y tantos cuando su vida se derrumba, ¿no?
sentimentalmente y en muchos más aspectos, por una ruptura matrimonial que acarrea muchas otras cosas. Y entonces ella, pues decide quitarse de en medio, se marcha a California, a una pequeña universidad, a hacer una tarea académica que en principio parece que no tiene mayor envergadura, pero que luego la acaba absorbiendo por lo que va descubriendo que hay detrás, no ya de grandes enigmas o misterios documentales o históricos, pero aunque una trama detectivesca. Algo hay por ahí, pero también le va sirviendo para recuperar la memoria de un hombre olvidado y sí, como dices, una pequeña trama detectivesco-académica casi, ¿no? Porque va todo hilado, que tiene que ver con las misiones californianas, con las misiones franciscanas que establecieron los franciscanos españoles en finales del XVIII, siglo XIX, a lo largo de toda la costa de California, ¿no? Empezando por la primera, es que hace tanto tiempo que no hablo de ellos, creo que la primera fue San Diego de Alcalá, y las de California, no de la Baja California, aquí hubo otras, las del norte de California, y ahí van subiendo hasta establecer, quiero recordar que fueron 22 misiones, y terminar al norte de San Francisco con San Francisco Solano, que fue la última, en el valle de Sonoma. Y entonces ahí es donde Blanca se reactiva, se reconstruye, tanto con ese trabajo académico, detectivístico, histórico, como en su faceta más personal, por la gente que conoce, por cómo va reconstruyendo su vida y por cómo afronta el presente y el porvenir. La última pregunta, porque el tiempo se nos echa encima, desgraciadamente. En pocas novelas he tenido una sensación vehemente de que al terminarlas y al cerrar el libro pierdo el contacto con personajes que me han rodeado mi vida durante un lapso pequeño de tiempo, pero tan entrañables, tan cercanos. Recuerdo El amor en tiempos del cólera de García Márquez, La tregua de Benedetti. La literatura tiene un encanto que basta recuperarlos con abrir el libro, que es uno de los tesoros de la literatura. He tenido la sensación con las dos primeras novelas, con Sira y con Blanca, porque son personajes muy cercanos y cálidos, porque no son logotipos, son personas normales, cercanas. Ahora que te he conocido, creo que tú eres un espejo de ellas o ellas un espejo de ti. No, bueno, te lo agradezco mucho, Fede. Realmente yo es lo que intento crear con mis personajes, que no sean personajes planos, que no sean blanco y negro, que sean como somos los humanos, con nuestras luces y nuestras sombras y nuestras glorias y nuestras miserias, ¿no? Que tengan dudas, que tengan incertidumbres, que tengan emociones, que tengan principios, que tengan valores. Un poco intento como inyectarles varios jeringas, ahora que hablamos tanto de inyectar, ¿no? Con las vacunas que por fin nos están sacando de esto, pues igual yo intento inyectarles rasgos que tenemos todos en mayor, menor medida y en distintas variaciones, ¿no? Pero me esfuerzo por construir ese tipo de personajes por los que los lectores después pueden sentir una empatía, como tú dices, ¿no? Que los pierdes, cierras el libro y dices, ¡oh! ¿Y ahora qué pasa? ¿No? ¿Y ahora qué va a ser de ellos y qué va a ser de mí sin ellos? Que como tú dices, yo soy escritora, pero soy antes que nada lectora, y te pasa muchas veces, ¿no? Te quedas como huérfano cuando cierras un libro. Pasa a veces también con las series, con las películas, ¿no? Que dices, oye, he estado tan metida en este mundo tanto tiempo, que ahora qué voy a hacer yo sola bajo el cielo. ¿Qué va a ser de mi mundo? Sin Fermín Daza. Exactamente. Entonces yo intento construir ese tipo de personajes carismáticos, entrañables y en la medida de lo posible humanos. Y si tú me dices que te rozan y que te convencen, pues yo me siento encantada. Hemos hablado hoy de libros y quiero que terminemos el acto con libros. Padre Ángel, ¿quieres subir? Quiero que entregues a María un libro y creo que ella te ha traído también otro para ti. Desde luego, María, es una preciosidad y una gozada estar aquí en la mesa camilla. En la mesa camilla, ¿no? Por supuesto. Sí. Nosotros en esta pandemia habíamos
colaborado con un escritor, un dibujante, y era hacer un homenaje a tantas personas que durante esta pandemia hicieron y suavizar y salvar vidas, que es pues a los sanitarios, a la policía, a los barrenderos y también a vosotros, a la prensa, que te queremos hacer entrega de él y decirte lo que podemos decir en esta iglesia San Antón siempre, decirte gracias. Muchísimas gracias, a nosotros padre. Hoy es un día muy especial. No, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Para quien es un día especial es para mí por haber sido acogida en esta casa y no encuentro la manera de agradecer no solo la invitación de hoy, sino el papel que habéis hecho durante la pandemia, en la pospandemia y siempre en favor de aquellos que más lo necesitan. El Papa Francisco, que es una bendición de Dios, cuando llegó al pontificado dijo cómo me gustaría una iglesia pobre y para los pobres. Yo estaba allí cuando decía ellos. Hubo un escultor que hizo, con indicaciones del mismo Papa, una escultura preciosa que era uno sin techo durmiendo en un banco que tiene él allí en el Vaticano, y esta es una réplica de él en la que decimos que solo ante Dios y ante un niño nos ponemos de rodillas. Hoy hay muchas personas que están aquí en esta iglesia esperando, unos para entregar alimentos y otros para recibir alimentos. Vamos a hacerte entrega de este. Muchísimas gracias. Y muchas gracias de verdad. Muchísimas por estar gracias aquí. A usted y muchísimas gracias a todos los que se vuelcan a diario con esta misión tan generosa y tan noble. Como veis, por aquí han venido cardenales, arzobispos, pero escritoras de tu talla. No, por favor, yo sí que soy aquí una insignificancia absoluta en comparación con la labor magnífica que desde aquí se hace. Muchísimas gracias. Hagas otro libro, ven a presentarlo aquí, que es por una supuesto, bendición de Dios. Aquí quedan benditos todos los libros. Por supuesto, bueno, qué mejor manera, qué mejor manera de que nazcan y salgan al mundo. Federico, gracias por... Muchas gracias, Federico. Hacernos este encuentro aquí. En nuestro libro de visitas, porque no siempre tenemos la suerte de tener a alguien. Déjame el boli, vale. Mientras estaba aquí, estaba mandando y recibiendo muchos WhatsApps de todos los rincones de mensajeros de la paz que estaban escuchando este diálogo, porque esto no fue ni charla ni conferencia, ha sido de corazón a corazón. Y aquí está ella, María Dueñas, que es una preciosidad y una gozada. Y en este momento despedimos este miércoles de San Antón, tan grande, tan emotivo, tan cercano, gracias a María Dueñas y al Padre Ángel. Ya sabéis, los encuentros, las charlas de San Antón, todos los miércoles en la madrileña calle de Hortaleza, la iglesia de San Antón, con mensajeros de la paz. Hasta el próximo miércoles, muchísimas gracias por vuestra atención. Que el miércoles que viene, ¿quién viene? Cándido Méndez. Nuestro amigo Cándido Méndez. Uno que dice que es agnóstico, pero crees más que todos nosotros.